17 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rc750.com y el resto digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. 71 trabajadores de la salud han fallecido por falta de equipos de protección, según se denunciaba este fin de semana. En una protesta virtual, la ONG Médicos Unidos por Venezuela puso en duda que estos profesionales de la salud estén incluidos en el recuento de fallecidos por COVID-19 que realiza el régimen venezolano, y tomo la nota de Nacional. 71 trabajadores por falta de equipos de protección y las malas condiciones de los centros de salud. En las últimas 48 horas recibimos notificación de 4 nuevos trabajadores de la salud fallecidos con criterios para COVID-19, elevándose la cifra a 71. Esto publicó en redes sociales la organización. Insistimos en esta protesta virtual del fin de semana. Ayer se nos dijo que había 1.148 nuevos casos de coronavirus en Venezuela en las últimas 24 horas. De contagios ya supera los 33.000, rozamos los 34.000 en Venezuela, y el número de fallecidos se ubica en 281. Nos acompaña, me dice, ya tenemos en línea telefónica nuestra primera invitada, la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Ellos desde hace algunos meses advirtieron con proyecciones matemáticas, bueno, lo que iba a ocurrir en nuestro país, lo que está pasando hoy día. Nos habla Mireya Rincón de Goldwasser, presidenta de la Academia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, gracias por invitarme para participar con ustedes y poder conversar tanto con ustedes como con tu audiencia. Muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias por atendernos. Yo le pediría una primera valoración, porque lo venimos comentando hace días. Ustedes desde la Academia ya en su momento proyectaban lo que está ocurriendo, la posibilidad de que en Venezuela registrara 1.000 casos diarios. Eso provocó una reacción durísima. España a Nicolás Maduro en contra. Ellos, bueno, hasta la fecha no han ratificado, pero yo le pediría un comentario inicial sobre este tema. La escuchamos. Bueno, mira, lo primero que tendría que decir es que las cifras oficiales siguen sin reflejar el tamaño de la epidemia de la COVID o la intensidad de la misma, de la intensidad de la transmisión, porque principalmente la capacidad diagnóstica, o sea, el número de pruebas de PCR está saturada. Entonces, las pruebas que se hacen solo permiten identificar la aparición de algunos nuevos focos, que es lo que están haciendo cada día. Aparecen cada vez más en la zona de Caracas, en la gran capital, pero eso es lo que se dice. La data sigue siendo incompleta. No reporta un número de pruebas PCR, de las que resulten positivas, qué día aparecieron los síntomas, qué fecha se hizo el diagnóstico, y todo esto es clave para poder seguir el curso de la epidemia y tomar decisiones acerca del manejo en base a dicha información. Como lo dijimos inicialmente, son las pruebas, lo que ellos están reflejando sigue siendo incompleto. Ahora, ustedes decían justamente en el informe, en ese momento, cuando advertían sobre el panorama, al menos según cifras oficiales que hay ahora mismo, que se vive ahora mismo en nuestro país, que los gobiernos han invertido enormes esfuerzos a diagnosticar el mayor número de ciudadanos posibles a través de estas pruebas PCR, que son las de mayor precisión. Le pediría comentario sobre el tema. La escuchamos. El problema es que solamente una institución y ahora otra, que ahora hay aumentado la institución que hace pruebas, porque antes solamente era el Instituto Nacional de Higiene, ahora el IRIC también hace pruebas, y tengo entendido que en la frontera con Táchira también hay uno, pero no es suficiente. Hay un ejemplo que yo no quería ponerlo porque me parece que alarga un poco.
tienes una capacidad de hacer 20 pruebas y quedan 10 que no la hacen. Pero al otro día te vuelven a llegar 30, ahora te quedan 20. Y así sucesivamente llega un momento en que hay una saturación del número de pruebas a realizar y que tú no lo puedes hacer. Por eso, nosotros primero que cuando llegan del sitio lejano de Caracas, que ven, ya sea de Zulia, de Oriente, del estado de Bolívar, dura hasta 15 días para poder tener resultados. Para poder controlar la epidemia, tienen que hacer alrededor de 8.000 a 10.000 pruebas. Resultados de esas pruebas, tener el máximo 72 horas, en 3 días, vamos a decir. Porque si no, siempre estamos retardados en los valores que estamos dando al público. Entonces, la comunicación, la información que debe ser más transparente. Ahí, para mí, eso es lo más importante. Dos cosas que para mí son súper importantes. Una es aumentar el número de pruebas PCR que se hacen por día. Que el resultado de ese que se hace sea lo más expedito posible, lo más pronto posible, para poder aislar a la persona y para poder controlarle la enfermedad a su comienzo. Y la otra es en el público en general que siga las normas de higiénica, lavando las manos constante, uso de tapabocas y un distanciamiento social. Para mí esas dos cosas son fundamentales. Mientras esas dos cosas no se cumplan, seguimos teniendo un análisis que no es correcto. Tengo que preguntarle, porque hemos discutido simplemente los 11 lineamientos de las academias, sociedades científicas propuestos hace algunos días para hacer frente a la pandemia, y nos da la impresión que ninguno de estos lineamientos se ha aplicado de momento. Una de las preocupaciones... ¿Sí? Sigue, Mari, perdóname, sí. No, le iba a preguntar sobre una de las preocupaciones que ustedes destacan, que tiene que ver con el aislamiento en casa de los pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Yo le pediría un comentario, porque da la impresión que en Venezuela se está haciendo todo lo contrario al tratar de disponer de toda clase de instalaciones para ubicar allí a posibles personas que dan positivo con coronavirus. Quisiera su comentario al respecto. La escuchamos. Sí, mira, María Alejandra, se ha determinado que aproximadamente el 80% de las personas contagiadas no requieren hospitalización. Ellos simplemente es una gripe que es un poco más fuerte que quizás una gripe normal, pero pueden quedarse en su casa aislados ellos mismos, y van tomando medicinas para bajar la fiebre, medicinas normales que están establecidas. O sea, no es necesario. En cambio, tú agarras a una persona que tiene síntomas, pero si lo llevas a reunirse en un refugio, reunirse en una zona con una cantidad de personas que tienen un contagio mucho más fuerte, y simplemente no se está logrando nada. Además es importante, hablando de los asintomáticos, los rastreadores, es decir, las personas que van a hacer análisis, a determinar, a pesar de aquellas personas que no tengan síntomas, ver si dan positivo o no dan positivo. Los asintomáticos son personas que no sienten los síntomas. Aquí lo que se hace es que si una persona tiene síntomas, a eso se le hacen las pruebas. Y cuando empieza a sentir los síntomas, a los 3 o 4 días que empieza. Entonces, cualquier enfermedad que tú tengas, si se atiende al comienzo de la misma, las posibilidades de lograr que sea suave y de tener éxito en el tratamiento son mucho mayores. Nosotros decimos primero que las personas que tengan síntomas suaves deben quedarse en su casa y ser atendidos en su casa, aislados con todas las medidas que se establecen. Y aquí no se hace eso. Y a veces la gente no quiere hacerse las pruebas porque dice, no, me van a mandar con un poco de gente que se quiera hacer y me van a aislar por 14 días o más. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que es importante y que destacamos en la reunión que se hizo, en los lineamientos que sacamos, pues. Ahora, ustedes también plantean la necesidad de diseñar políticas públicas con un equipo multidisciplinario de expertos
En su opinión, ¿por qué ha sido tan difícil que las academias, sociedades científicas sean convocadas para, ocurre en todas partes del mundo, acometer medidas y hacer frente a esta crisis sanitaria? La escuchamos. Mira, fíjate, en los reglamentos de todas las academias somos asesoras de instituciones, tanto del gobierno como asociaciones e instituciones públicas que deseen nuestro asesoramiento. Pero aquí, ¿sabes cómo? ¿Qué te puedo decir? Yo lo dije ya una vez que creo que ustedes también me entrevistaron. Lo primero que hicimos cuando sacamos el documento de la academia fue enviarlos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pensando que una vez que entregáramos eso, nos iban a llamar para que lo asesoraran. En las academias, en todas las academias, existe mucha gente conocedora del tema desde diferentes puntos de vista, como tú dijiste, multidisciplinario. Entonces, si ellos nos hubiesen llamado, si ellos hacen, todavía hay chance de hacerlo, que se llamara a las personas conocedores del área y que se haga un estudio como se ha venido haciendo y que se den las pautas a seguir para que podamos terminar con esta epidemia que nos tiene a todos aislados, que nos tiene a todos en las condiciones en que estamos. En la mañana de hoy, las agencias hablan del impacto económico que ha tenido la crisis. De hecho, algunas aseguran que el coronavirus ha hundido la economía mundial en una recesión récord. Este lunes amanecemos con datos preocupantes, sobre todo de los países asiáticos. Yo le pediría también su reacción porque ustedes reflejan la necesidad de tomar medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas. En nuestro país no ha sido así. Insisten con este esquema 7+7, denominado 7+7, sin ofrecer mayores detalles de razonamiento lógico detrás de esta decisión. Quisiera su comentario, la escuchamos. Sí, es evidente que la pandemia ha golpeado fuertemente las economías a todos los niveles. Tanto que en Estados Unidos y inclusive en Brasil decidieron no tomar alguna medida precisamente por eso. Aunque inclusive Inglaterra, o sea, el Reino Unido había comenzado eso y después cambió porque se dieron cuenta que eso no se va a terminar de esa manera. Ahora, muchos de esos países, la manera de hacerlo es ¿por qué la gente sale? ¿Por qué tú sales a comprar afuera? O a trabajar, porque no tiene manera de subsistir si no tienes un apoyo gubernamental. Muchos de los trabajadores nuestros tienen trabajos que son no son trabajos fijos, son trabajos que dependen de lo que ese día hagan. Son trabajos a destajo, por llamarlo de alguna manera. Si no salen, mucha gente dice, bueno, o me muero de hambre o me muero de COVID. Y muchos tienen familia, tienen niños, entonces se ven obligados a hacerlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los responsables de controlar esta academia, que es el gobierno, tomar medidas de ayuda a esa persona, de bonos, de darle comida, de darle no algo como un lo que ellos le dan, ¿cómo se llama? El CLAP, sino algo que realmente les permita a ellos subsistir mientras está ocurriendo la pandemia. Es importante que el gobierno les dé suficientemente sustento, suficientemente dinero para que se pueda subsistir en las condiciones en que estamos. Le pregunto porque... Y es evidente que hay muchos de los países en general son exportadores y si no hay nadie que compre nada, bueno, pues lógicamente que las economías se ven fuertemente golpeadas. Tengo que preguntarle porque, están en desarrollo varias vacunas en todo el mundo. Hay esperanzas de que probablemente el próximo año ya exista un medicamento de este tipo para hacer frente a la pandemia. En el caso concreto de Venezuela, decía Nicolás Maduro en una declaración que él estaba listo para servir como especie de conejillo de Indias en el caso concreto de la vacuna rusa, que tantas reacciones ha generado, que no cuenta de momento con la aprobación o la certificación de la Organización Mundial de la Salud. Le pediría un comentario también en torno a este tema. Bueno, fíjate, que existe la vacuna
es maravilloso, porque eso hace que automáticamente disminuya cierto recelo con respecto a la vacuna rusa. Ellos simplemente, tú sabes que siempre que se está sacando algo, hay una competencia por tratar de ser los primeros en lograrlo. Ahora, fíjate, nosotros no tenemos, a mí me llama la atención, si tú quieres ser conejillo de India gratis, por decirlo de alguna manera, quizás habrá alguna gente que, ojalá que sea el propio Maduro que el que quiera hacerlo, él, que se ponga como conejillo de India y su alrededor, porque es un riesgo hasta que no esté determinado de que esa vacuna no te va a causar efectos secundarios que te puedan matar. Una de las vacunas que yo considero que está siendo desarrollada más seriamente es la de Oxford. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo en que salga la vacuna y que esa vacuna la podamos nosotros obtener. A mí me preocupa que si nosotros no podemos tener suficiente pruebas PCR para acabar con esta pandemia, vamos a tener suficiente dinero como para tener las vacunas para toda la población venezolana. Esa es una preocupación que yo tengo. Bueno, en general, yo pienso que habrá alguna manera de cómo se logre, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, de que nosotros podamos tener acceso a esa vacuna. Pero fíjate, cuando la Organización Panamericana dijo que iba a traer una ayuda humanitaria para Venezuela con pruebas PCR, Maduro dijo que él quería ser el primero en tener acceso a esa prueba. Bueno, veremos. Finalmente, sobre la vacuna de la Universidad de Oxford, México y Argentina, los laboratorios de México y Argentina, bueno, aparentemente van a ser los responsables de fabricar este medicamento para América Latina, y yo le pedí un comentario en otra época, Venezuela estaría en esa lista. Obviamente, hoy día no es así. Le escuchamos. Venezuela no está en ninguna lista que yo haya visto de compra de vacunas. Ahora, Brasil, yo sé que Brasil dio una cantidad o aportó una cantidad de dinero bastante elevado para el desarrollo de la vacuna de Oxford. Ahora, si sea, por ejemplo, en que sea Argentina, y que la otra que me dijiste fue Argentina y Chile. México y Argentina van a producir la vacuna. Perdón, México y Argentina, bueno, no sería ni malo, porque están del lado nuestro, por decirlo, del lado del continente americano, no sería ni malo. Y además yo sí creo que cuando hay una pandemia, esa pandemia afecta a todo el mundo, entonces a todo el globo le interesa, a todas las personas le interesa que no existan focos de contaminación, porque eso se revierte. Si no toda la población está vacunada o no toda la población está libre de volver a adquirir la enfermedad, pues se puede volver, como ha pasado en algunos países. En España están volviendo a tomar medidas porque hay rebrotes otra vez. O sea que yo creo que la vacuna es fundamental y el deseo de la academia es que salga lo antes posible. Y ojalá que Venezuela tenga acceso a esa vacuna lo antes posible. Pero en la lista que aparece, Venezuela no aparece en la lista solicitando la vacuna. Gracias a la doctora Mireya Rincón de Goldswasser, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, expresando opiniones acerca del tema que nos ocupa, tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Hola amigos.
Soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el periodista desde el estado Zulia, Lenín Danieri. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, saludos, buenos días. Saludos a ti y a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca del avance de esta epidemia en el estado Zulia. Ya el área metropolitana de Caracas superó en número de casos a la entidad. Sin embargo, en el Zulia el número de contagios sigue siendo bastante alto, más de 4.600 casos confirmados según el Ministerio, la página del Ministerio de la Salud. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido. Sí, efectivamente tú comentabas algo sumamente interesante, que según la página del Ministerio para la Salud, son dos cosas muy distintas las que se aprecian en la calle, las que se ven en la calle, en las comunidades, y otra cosa son las cifras que dan las autoridades, son totalmente distintas la una de la otra. Sin embargo, no se pueden dar cifras distintas a las que dan las autoridades, ¿no? Sin embargo, acá en el Zulia la situación es realmente preocupante, porque la crisis de servicios públicos empeora lo que tiene que ver la enfermedad y la pandemia en sí misma. ¿Por qué? Porque si tú tienes una población que está siendo afectada por cortes eléctricos hasta 10 horas, porque justo en estos momentos están aplicando racionamientos de 10 y 12 horas en 2 tandas, y lo están haciendo desde en los últimos meses, están aplicando estos racionamientos severos. Con estos cortes de energía, el servicio de agua potable falla, no se pueden cumplir las normas mínimas para prevenir el COVID-19. Si tú no tienes agua, ¿cómo pretendes que una población se lave las manos? Entonces, según los expertos, la recomendación de quienes viven en esta parte del país, que no tienen un servicio público disponible porque tampoco hay gasolina, es la recomendación que ellos dan es que todo el mundo, o sea, para la persona que está en la calle, todo el mundo tiene COVID-19 mientras se demuestra lo contrario. Porque no es realmente difícil y hasta imposible para algunos someterse o hacer o cumplir las normas mínimas de seguridad y de prevención para mantener a raya el COVID-19. Es que para muestra un botón, una de las recomendaciones que dan las autoridades de salud o los representantes de salud, pues ni siquiera las autoridades, los representantes de salud, colegios médicos y los enfermeros, es que no se pueden hacer quemas, o sea, no quemar basura o no cocinar a leña. Entonces, ¿cómo le pides tú a una comunidad que no cocina leña cuando no tienen gas doméstico, cuando las bombonas no les llegan? Entonces, en las bombonas se ha desatado todo un mercado negro, que hay un negocio paralelo ahí millonario que las personas no pueden comprar, ¿no? Entonces simplemente deciden cocinar a leña. Ese humo trae como consecuencia que las personas se afecten del sistema respiratorio y las hace presa fácil del virus del COVID-19, porque es una población
debilitada inmunológicamente hablando. Entonces ese es el gran problema. La crisis de servicio público que tenemos acá, que es bastante fuerte, porque de hecho yo te puedo decir, y disculpen que use un ejemplo muy personal, en mi caso, ya yo tengo casi un mes que no echo gasolina en una estación, no más, que casi un mes, más de un mes, que no surto gasolina en una estación de servicio. Imagínate tú, ese problema que está ocasionando la falta de combustible está generando que las personas que son pacientes crónicos tengan que se vean imposibilitadas de movilizarse desde su casa hasta el centro de salud. Mira, no me lo estás preguntando, yo hice hace poco una nota de una señora que lamentablemente murió, por cierto, que la llevaban desde el sector 18 de octubre hasta el hospital universitario y viceversa, a pie en una silla de ruedas, porque no había transporte y porque la persona que la llevaba en su vehículo no tenía gasolina como poderla socorrer. Ejemplos como este son una muestra más que evidente que el colapso de los servicios públicos afecta de manera severa la salud de quienes aquí vivimos. Ahora, Lenín, el portal Efecto Cocuyo, que viene siguiendo el avance de la pandemia y sobre todo el número de víctimas mortales en el sector salud, hace algunos días advertía que en la primera quincena de agosto habían fallecido 18 médicos y 2 enfermeros en el estado Zulia por COVID-19. Es decir, si contrastamos la cifra con el número total de personas muertas en todo el país del sector salud, más de 70 según denuncias de este fin de semana, estamos hablando de prácticamente el 30% del total. Yo te pediría un comentario en torno a este tema, te escuchamos. Mira, pero Efecto Cocuyo sacó esa cifra que son los médicos que han fallecido durante la pandemia, o dio un mes específico. Entre el 1 y 14 de agosto, corrijo, Lenín, entre el 1 y 14 de agosto. Ah, ok, sí, porque desde el 16 de junio hasta ahora van 25 médicos y 4 profesionales de la enfermería. Hay 29 profesionales de la salud que han muerto desde el 16 de junio hasta ahora. Y nuevamente, hace poco el Colegio de Médicos envió un comunicado a todas las autoridades, incluyó por cierto, al nuevo comandante de la SODI, cuyo nombre no recuerdo, y lo incluyó para mencionarles de nuevo la necesidad de mantener dotados los centros de salud, de garantizar combustible para los profesionales de la salud, que hasta ahora eso no se había cumplido tampoco, y por supuesto también dotarlos de los equipos de bioseguridad. De nuevo, o sea, estamos hablando que desde 2015 hasta ahora todavía los médicos están solicitando de las autoridades la dotación y las herramientas necesarias para poder enfrentar esta pandemia. O sea, lo hicieron durante el Zika, cuando el virus, cuando el Zika, cuando el dengue, cuando el chikungunya, con el brote de paludismo también. Y todavía a esta fecha, cuando estamos expuestos, que nos está afectando una pandemia tan terrible como esta, todavía las autoridades no han solventado definitivamente o no le han dado a los médicos las herramientas necesarias para poder mantener a raya el COVID-19. Claro, con 29 casos estamos hablando del 40 o 41% del total de fallecidos en todo el país, Lenín. Sí, es una cifra bastante alta, preocupante, por eso es que el gremio de médicos aquí está sumamente preocupado precisamente por eso que está sucediendo. O sea, hay un nivel de contagio sumamente alto. Hace poco Juan Carlos Velasco decía que había más de 100 médicos que están contagiados justo en este momento. Gracias a Dios muchos de ellos son asintomáticos, pero otros no. Hay varios de ellos que están bastante afectados, que están tratando de ver cómo superan la enfermedad, porque eso es otra cosa. Hay muchos médicos que se enferman y empiezan a hacer campañas para solicitar ayuda, porque lamentablemente, y eso me lo dijo una vez un profesional de la enfermería, quien se contagia tiene que ver cómo resuelve, cómo se cura, porque ni siquiera ellos los apoyan. Ahora, Lenín, ¿qué ha pasado con estas instalaciones que se han ubicado temporales para atender a los pacientes de COVID-19?
Fíjate que muchas de ellas, por lo menos hace poco, el alcalde habló de la instalación del Palacio de Eventos. Ahí supuestamente tienen la capacidad para atender a 1.000 personas. El Palacio de Eventos es más o menos grande, tiene como 5 salones, pero no es suficiente, porque dicho por el mismo alcalde, porque el Palacio de Eventos sirve para atención intermedia. Cuando un paciente está grave, que tiene problemas de respiración, que requiere ser conectado a una máquina, tiene que ser sacado de allí. El problema es que no hay la suficiente cantidad de máquinas o respiradores en los centros asistenciales, dicho también por los mismos médicos. Dice que no hay suficientes cupos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces hay una especie de subregistro, y esto lo han dicho también los profesionales de la salud, una especie de subregistro en relación al número de personas fallecidas. Contrastan realmente con lo que dicen las autoridades, con lo que se sucede, con las cifras de muerte que se están registrando en los distintos hospitales. Evidentemente hay un incremento de la mortalidad. Lo que no se sabe, o lo que no se quiere decir, es que se cierta de que mueren esas personas, porque hay denuncias inclusive que se estarían cambiando las actas de función para no decir que murieron a consecuencia de insuficiencia respiratoria o neumonía bilateral. Y por supuesto el COVID-19 desapareció de todas las actas de función. Ahí al parecer, según inclusive denuncias de los mismos médicos, está prohibido colocar que la causa de muerte es el COVID-19, y eso mismo lo aplicaron también con el Zika de chikungunya, así que no es de sorprender. ¿Qué ha pasado con el mercado de las pulgas, Lenín? Bueno, supuestamente sí iba a abrir la semana pasada, pero como que les dio un poquito de miedo, y es que no debe ser fácil tomar esa decisión, porque las consecuencias que puede traer el abrir el mercado de las pulgas sin ningún tipo de control van a ser catastróficas, porque estamos hablando, como te decía, un mercado en el que coinciden personas de todo el occidente del país, incluidas el estado Falcón. Abrirlo no es tan sencillo, sin un plan lo suficientemente efectivo, un plan epidemiológico serio, es realmente un riesgo. Hasta ahora no han tenido el valor de abrirlo, lo anunciaron, pero no lo hicieron, pero muchos expertos no recomiendan abrirlo. Si lo abren, por supuesto, con todas las condiciones y con todo un plan serio de seguridad efectiva en cuanto a la proximidad entre una persona y otra, entre la prevención para mantener a raya el virus, todos esos elementos. Pero ya tú sabes muy bien cómo son las cosas aquí en este país, donde todo lamentablemente se maneja con que, bueno, si tú quieres pasar, dame tanto, si tú quieres que no te fiscalice, dame tanto. Entonces ese es el gran problema. El elemento de corrupción ha sido el mayor de los inconvenientes en cuanto a prevenir el COVID-19. ¿Por qué? Porque precisamente cuando teníamos que ser fuertes en el tema de seguridad epidemiológica fronteriza, por llamarlo así, que fiscalizar muy bien y monitorear a las personas, a los venezolanos que venían de otros países, incluido Colombia, y que ingresaban al territorio venezolano, esto no ocurrió. Las denuncias de personas que pagaban dinero para que fueran, no tocar refugio y pasar directo hacia Maracaibo, o sea, eso ocasionó que el virus, por supuesto, tomara más fuerza. También el contrabando de ingresos. O sea, acá aquí hay contrabando de alimentos y de gasolina que viene de Colombia sin ningún tipo de control. Esa gente no pasa por ninguna cabala, o si pasa nadie los ve, y por supuesto, al no haber control epidemiológico, uno no sabe cómo viene esa gente. Fíjense, si muchos de ellos tienen el virus, llegan aquí, distribuyen la gasolina o distribuyen la comida, contagian a los de aquí. Ese es el gran problema que tenemos. Lenín Danieri, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, periodista desde el estado Zulia, ofreciendo detalles acerca del avance de la pandemia en esta entidad. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be,
fompreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos con nuestra invitada anterior, es decir, la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que, como destacan las agencias de noticias, el coronavirus ha hundido la economía mundial en una recesión récord. Sin ir más lejos, hoy se conoció la caída histórica del Producto Interior Bruto de Japón, que está en esta situación. Japón se contrajo 7,8% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre de este año por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus. La situación de Venezuela es muchísimo más delicada, si cabe. Según datos de la Asamblea Nacional, en el primer trimestre la economía cayó por encima de 25%, y arrastrábamos una contracción muy importante de años anteriores. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ti y a la radioaudiencia, María. Pues mucho interés de conocer su opinión, profesor, acerca del impacto económico de la pandemia para Venezuela. Las grandes economías ya están oficialmente en recesión. ¿Qué podemos esperar en el caso concreto de nuestro país en este segundo trimestre? Lo escuchamos. Seguro. Bueno, todas las economías a nivel mundial han entrado en una fase de recesión técnica, producto de que esto es una crisis de oferta. Inicialmente se intentó atender como una crisis desde la demanda, inyectando dinero de la banca central y endeudándose los gobiernos con sus bancos centrales para aplicar medidas anticíclicas, pero luego advertimos que se trataba de una crisis de oferta, es decir, una crisis en donde el aparato productivo está detenido, en donde hay que cerrar las economías y apelar al tamaño fiscal de las mismas, a los fines de poder financiar el proceso de aplanamiento de la curva de contagio. La contracción de los Estados Unidos es de 13 puntos, la contracción de Gran Bretaña es de 10%, la contracción de Alemania es de 10,3%, la contracción de España es del 16%, en el caso de América Latina la contracción de Perú, que es el país más afectado, es de 13%, le sigue Brasil con 10%, Argentina con 9 puntos porcentuales, pero yo quiero hacer un acápite acá, porque Venezuela, dada la hostilidad macroeconómica y el evidente quebrantamiento en sus cifras, tanto monetarias como fiscales, ha sido tratada de manera especial, particular e individual por los organismos multilaterales. La caída de Venezuela, a la que usted hacía referencia en el sexenio
2013-2018 es de 86% del Producto Interior Bruto. Es decir, somos una economía cuyo tamaño es 1/5 parte de lo que tuvo hace 7 años. Somos una economía absolutamente expoliada, somos una economía devastada, arrastrada a niveles de 1940 en términos de poder de paridad de compra. Un venezolano en 1957 percibía $5 al día, en la actualidad percibe menos de $1.40 al mes. En términos de producción petrolera, Venezuela se ha atrasado o se ha degenerado 100 años atrás. El último reporte de la OPEP ubica una producción de 399,000 barriles de petróleo. Hemos sido borrados del mapa de países productores de petróleo desertificados, habiendo Venezuela fundado la Organización de Países Exportadores de Petróleo, algo que hay que manifestar en función a este asalto que han sufrido los libros de historia con los cuales se enseña o se enseñaba historia en el país, y han atribuido el proceso de nacionalización petrolera y de creación de la OPEP a la hegemonía de Hugo Chávez en el poder. Las condiciones para Venezuela en términos de la soportabilidad de la pandemia son evidentemente erráticas, insostenibles y absolutamente contravenidas con la racionalidad, porque un proceso de aislamiento que se plantee 7 días de levantamiento del aislamiento, sumados a 7 días de aislamiento total, en medio de una población que tiene 97% de sus ciudadanos sumidos en pobreza de ingresos y 80% en pobreza de ingresos crítica, es imposible que puedan cumplirse de forma ad hoc o apropiada o medianamente cercano a la racionalidad procesos de aislamiento social eficiente. Los venezolanos acudimos a un transporte público en donde el distanciamiento es sencillamente un eufemismo, en donde los pocos unidades de transporte colectivos, que son 30 veces menores a los que existían antes de la pandemia, se convierten en ollas, en caldos de cultivo para este virus, en donde la escasez de combustible, que es una variable, un coeficiente añadido a esta ecuación de miseria que atraviesa la República, vienen a caotizar la situación. En Venezuela estamos en promedio entre 7 y 9 horas para colocar una gasolina costosísima a 0.50 centavos de dólar el litro, una cosa que llamábamos premium y que de premium no tiene absolutamente nada, porque un bien premium debe de ser fácilmente adquirible, sin ningún tipo de arbitraje o de limitación en su oferta, basado obviamente en su elevado precio, en su elevado coste. Particularmente pagamos con billetes de dólares este servicio, porque ya ni siquiera los aceptan al tipo de cambio oficial o paralelo de la moneda nacional, con lo cual entonces estamos utilizando o manteniendo esta transmisión de el virus en unos billetes en efectivo de dólares, que lejos de someternos al riesgo de la transmisión del virus, también en una sociedad absolutamente atomizada en términos del monopolio legítimo de la violencia y amponizada, por decirlo de alguna forma, una sociedad en donde los locus de comunicación o los locus relacionales están referidos a el delito de interés común, pues también nos coloca en una situación de riesgo evidente al manejar una moneda cuya cotización es en promedio 300,000 veces superior a la moneda actual. La situación de Venezuela pre-pandemia o ex antes de la pandemia era absolutamente insostenible.
Venezuela ahora con la pandemia es uno de los 5 países que puede sufrir una hambruna de carácter bíblico manifestada por lo propuesto tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Banco Mundial. La economía venezolana tiene el mismo tamaño de la economía de Liberia, que es un país que tiene 2 décadas en guerra civil, tiene las mismas características de la economía de República Democrática de Congo, es un estado absolutamente fallido, atomizado, escindido, y una población sumida en una pobreza pertinaz y concomitante, en la cual pues el uso del tapabocas se ha convertido en una suerte de eufemismo. La gente lo lleva colgado de una oreja, cubriéndole solamente la boca con la nariz expuesta, o en la barbilla de la cara, porque le repito, somos una sociedad defenestrada a la pobreza. En el estado Carabobo. Profesor, perdón que lo interrumpa. Si bien, bueno, a estas alturas, 17 de agosto, no conocemos las proyecciones sobre el desempeño de la economía en este segundo trimestre, y para un poco contrastar el impacto que ha tenido en Venezuela la pandemia de COVID-19, sí conocemos lo que está ocurriendo con el mercado de divisas. El viernes el tipo de cambio cerraba por encima de 297.000, me parece, el tipo de cambio criminal, 94.000, perdón. El tipo de cambio criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, que publica el Banco Central, el paralelo está por encima. Yo le pedí un comentario, profesor, ¿qué podemos esperar en el futuro, en el corto, en el mediano plazo, en materia cambiaria, tomando en consideración lo que está ocurriendo con nuestra moneda? Lo escuchamos. Bueno, en Venezuela acudimos a la muerte del bolívar como institución monetaria y como unidad de cambio, como patrón de cuenta y como reserva de valor. Eso es un gran logro del chavismo, la destrucción de la moneda y un proceso desordenado de sustitución monetaria por demás dolorosa e injusta, que el gobierno ve con ojos de plausibilidad, con aprobación absoluta, porque mantiene la antifragilidad, la entropía y el desorden de la cual él se alimenta para lograr niveles de estabilidad. El panorama cambiario en Venezuela no es nada sencillo. Se estima una corrección cambiaria que a finales de año puede llegar el tipo de cambio a 1.900.000, 2 millones de bolívares por dólar. La pulverización del bolívar como institución monetaria y su toxicidad o repudiabilidad hacen que las personas, una vez reciban alguna remuneración en bolívares, inmediatamente la cambien a dólares o decidan comprar bienes y servicios perecederos para para protegerse de la pérdida cambiaria de una unidad monetaria que se devalúa en 3 oportunidades durante un mismo día. La situación o los datos que conocemos en materia del desempeño inflacionario de la República no obedecen a cifras del Banco Central de Venezuela, con lo cual se corrompe el objetivo de autonomía y de independencia y del principio de rendición de cuentas y de legitimidad de esta institución. Pero las cifras propuestas por la Asamblea o proporcionadas por la Asamblea Nacional nos hablan de un cuadro absolutamente preocupante, con 55 puntos de inflación intermensual. Luego volvemos a tener el mismo estándar que Milton Friedman y Philip Kagan manifestaban como umbrales evidentes de hiperinflación, una inflación intermensual superior al 50%, una inflación anual o interanual de 4.099 puntos porcentuales y una inflación acumulada de 835% desde el mes de enero hasta el mes de agosto. La situación en Venezuela es insostenible en términos de intercambio, en términos de productividad. María Alejandra, nosotros perdemos alrededor de 8 o 6 o 7 horas, mediodía, para surtir un tanque de combustible, pagándolo en dólares. Yo lo decía el día sábado que me tocó
colocarle combustible al vehículo de mi propiedad. Un vehículo que carga o que necesitaba en ese momento 36 litros de combustible, eran $18. Los jóvenes que acá el gobernador dispuso en una suerte de grupo colectivo para el manejo y control de las estaciones del servicio, a los cuales él llama Chamba Juvenil o Dracuboy o Dracuteam, Team de Drácula, son unas personas que lamentablemente, y sin que el comentario suene peyorativo, no tienen la menor idea de ni siquiera entregar un vuelto. Te pongo un ejemplo, yo pagué con un billete de $20, lo cual pues es lamentable y muy cuesta arriba, porque es desprenderte de una reserva de valor. Me tenían que devolver $2 como vuelto, como cambio, y la jovencita jamás comprendió que si yo le entregaba 3 billetes de $1, ella me tenía que devolver $5 y quedaba saldada la transferencia. Fue el ciudadano bombero, el surtidor del combustible, quien en alguna traza de lo que alguna vez fue el manejo monetario de los pagos que se hacían del combustible en la República, le explicó que el proceso de transabilidad estaba descubierto, y esa es la realidad. El proceso de orden en las estaciones de servicio es conferido, no sé en la ciudad capital de Caracas, pero acá en el estado Carabobo, a un grupo de jóvenes que llaman Chamba Juvenil y equipo de Drácula o Dracuteam, que tienen unas camisas timbradas con un vampiro, y son los que se encargan de decidir quiénes colocan gasolina, de decidir discrecionalmente cómo se cobra la gasolina, y luego llevar el control de un expendio de combustible en dólares de formas muy informales y susceptibles a cualquier grado de discrecionalidad y corrupción. En la práctica, profesor, y perdón que le interrumpa, en la práctica se ha dolarizado nuestra economía, pero en medio de un proceso absolutamente desordenado. Yo le agradezco atendernos la mañana de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Carlos Yáñez es economista, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando opinión y análisis acerca del impacto económico que ha tenido la pandemia para nuestro país. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.